Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos donde quiera que estén. Bienvenidos a nuestro streaming número 94 de El Rey va Desnudo, que le habíamos puesto en vivo y con todo, pero nadie está enterado, entonces es muy raro todo esto. Resulta un poco o un mucho extraño. Pero en fin, aquí estamos, brothercitas y sistercitos. Me gustó eso, ya lo voy a dejar. De brothercitas y sistercitos, ya para volvernos locos con el rollo queer. Y como siempre vamos a compartir un poco de información, vamos a compartir ideas poco populares, como dice la miniatura de esta semana, porque es cierto, luego la gente me dice, pero es que, ¿por qué no tienes millones de seguidores? Porque no digo lo que le gusta a la gente. Cuando tú quieres tener un montón de seguidores, ¿qué haces? Pues haces un programa de marketing, analizas qué quiere la gente y se lo das. Y entonces le das a la gente lo que quiere y la gente te lo agradece muchísimo y te convierte en tu seguidor y te apoya y te recomienda y tal y cual. Esto yo lo entiendo perfectamente. O la otra opción es ser extremadamente simpático, ser guapo, ser joven y al mismo tiempo no decir cosas que incomoden demasiado y decirlas de una manera que resulte atractiva a los estilos de comunicación de la época. Todo eso no lo tengo yo. A cambio de eso lo que tengo es comentar cosas que no se comentan de esta manera en ningún otro lado y ofrecer ideas que son bastante poco populares y que desafían las creencias y lo que la gente quiere oír. Es lógico que no tenga yo la cantidad de seguidores que algunos de ustedes muy amablemente creen que debería tener. Que yo les agradezco muchísimo. Pues si quieren que tengan más seguidores, recomienden el canal, por favor, apóyennos, ayúdenos, echen una mano con el canal porque hace muchísima falta lo que pueden ustedes hacer. Y por supuesto lo pueden hacer a través de Patreon y PayPal, o como lo han hecho ahora, por cierto, muchísimas gracias a Roal Torres, que ha hecho hoy a Jorge Antonio García y a Norberto Pérez, que han hecho una aportación a través del super chat, el super sticker y las opciones que ofrece pues YouTube para que ustedes nos hagan una pequeña aportación durante el propio streaming, que siempre ayuda, todo ayuda. Estábamos viendo precisamente que sigo teniendo el clic del bajante. Gastamos una buena cantidad de dinero, no diré que mucha, pero gastamos para ponerle un recubrimiento de espuma que ha servido absolutamente para nada. Pero bueno, en fin, entonces sí les agradezco muchísimo. Les invito. Por cierto, íbamos a empezar la apuesta hoy. ¿A qué hora va a creer mi reloj que estoy hablando con él? Mi reloj cada vez que hago un streaming, cuando estoy hablando con gente, cuando estoy comiendo con amigos o con la familia, el reloj no hace ningún caso. Pero siempre que hago streaming, o casi siempre que hago un streaming, el reloj decide que le estoy hablando y me contesta cosas que se le ocurren. Además, como lo tengo configurado en inglés, porque pues, por las empresas con las que yo trabajo, pues, me relaciono en inglés, lo tengo configurado en inglés. Entonces es maravilloso porque me contesta en inglés. Trata de interpretar en inglés lo que yo estoy diciendo en español. Esto es divertidísimo. Si ustedes tienen sistema de dictado en su ordenador, esto es una computadora, es una forma sensacional de divertirse. Pónganlo en inglés y luego háblenlo en español. O pónganlo en serbocroata y háblenlo en francés. Y entonces trata de interpretar lo que tú dices en un idioma, fonéticamente en otro idioma, y saca unos resultados verdaderamente extraordinarios. Puede ser divertidísimo. Y es lo que hace entonces ya una vez decidió que estoy hablando con él, a ver cuántas veces más mi reloj decide que estoy hablando con él. Y por lo demás, ¿qué más queríamos comentar? Hoy, que dice Norberto que ya salí de la gripa, fíjate que no, es muy raro, pero sigo teniendo digamos, como cierta irritación en las mucosas, sigo produciendo flema, cosa que suena muy desagradable, lo siento, y llevo ya, esta última semana, pues ha sido de ir mejorando un poquito cada día, las cosas ya empiezan a saberte mejor. Coca-Cola Rats me sabía horrores, pero todavía no estoy del todo bien. Lo que me pilló fue, pero verdaderamente tremendo, no se los recomiendo para nada.
Sí, a ver con qué nos tendrá boquiabiertos esta tarde, pues básicamente con uno de estos aparatos que usan los dentistas, es lo que yo podría hacer. Un primo mío que era dentista, ya murió, una vez me estaba haciendo algo en los dientes y le digo, "¡Eh!", que es como uno dice, me duele cuando tiene tres aparatos y los dedos del dentista. "¡Eh!", y se le, no, no, no duele. Lo mordí directamente. Dije, no duele. Y entonces me decía, eres un tal por cual. Chico, cuando te digo que me duele, es que me duele. Eh, dice, desde el punto de vista científico, ¿qué aspectos positivos y negativos tiene la pornografía? Yo qué sé. Lo que sé es que no tiene aspectos negativos. Lo que sé es que esa idea de sentido común, de que la pornografía provoca delitos sexuales o que la pornografía provoca una serie de cuestiones horrorosas que generalmente utilizan quienes pretenden prohibirla, no está validado científicamente. La gente, incluso los jóvenes, creo yo, diferencian perfectamente la realidad de la fantasía. La diferencian en los cómics, la diferencian en el cine, la diferencian en los videojuegos, la diferencian en la literatura. Y aquí volvemos a lo que yo ya he contado en otras ocasiones, de aquellos chavalillos a los que yo les preguntaba, un grupo de sexto de primaria, que me llevaron a darles una charla, y yo les preguntaba, sus papás se preocupan porque ustedes juegan videojuegos, y ellos me decían, sí. Y digo, bueno, pero ustedes matarían gente así como las matan en, no sé, en World of Warcraft o en lo que jueguen ustedes en Grand Theft Auto. ¿Matarían gente? No, niños de 11, 12 años me miraban y decían, no, no vamos a matar gente. O sea, bueno, cuando ustedes vayan a su casa hoy, díganles a sus padres que entienden la diferencia entre la fantasía y la realidad y que lo que están haciendo en la fantasía pues no lo van a hacer en la realidad. Los padres se sorprendieron muchísimo. Entonces, evidentemente la pornografía es fantasía. Está diseñada, todo el poco que yo sé del tema, pues está diseñado para satisfacer fantasías sexuales de distintas personas. Que las fantasías sexuales pueden ser de tipos muy extremos sin que se lleven a la realidad. Son fantasías. Y hasta donde se han podido hacer estudios, y son estudios que yo he visto, esto no significa que la gente convierta la fantasía en realidad o confunda las relaciones sexuales que tiene con personas reales en un entorno real, en la vida real, con las fantasías que le proporciona la pornografía. Son dos universos distintos, el de la fantasía y el de la realidad. Quien trate de convertir la fantasía en realidad, el problema lo tiene él. Pero no es algo que... No está sustentado esto que mucha gente cree y que mucha gente propone, sobre todo desde cierto moralismo que te pretende sustituir, que pretende revestir de una posición razonable y racional. No existe ese efecto pernicioso de la pornografía en la vida personal, en la vida sexual, en la vida social de la enormísima mayoría de la gente, así como la enormísima mayoría de los niños pueden ver a superhéroes y no se tiran desde un cuarto piso con una capa. ¿Qué es lo que se decía sobre Superman siempre? ¿Qué es lo que se ha dicho siempre sobre los videojuegos? Lo que se decía sobre el rock incluso, etcétera, etcétera. Hasta ahí es lo que sé. Beneficios, no sé si tenga beneficios, la verdad, esto nunca lo he visto yo en estudios, pero lo que sí sé es que es una fantasía y la gente lo reconoce como una fantasía. Si fuera su realidad, pues igual no necesitaba el porno, creo yo, pero yo qué voy a saber, ¿no? Pero en fin, es lo que sé hasta ahora. Es que bueno que decía, gracias a decir que mis vídeos están muy acertados, pues espero que... A ver, mis vídeos por lo menos pretenden ser acertados en la medida en que se basan en datos y en hechos, no en lo que yo creo. Por ejemplo, el de esta semana se los recomiendo yo muchísimo porque cuenta una historia que se ha contado muchísimas veces. La historia de Petrov, de Stanislav Petrov, el hombre que salvó al mundo,
negarse a anunciar un ataque nuclear que resultó falso, que era una falsa alarma, que malinterpretaron los aparatos que estaban a su cargo y que él había ayudado a construir como ingeniero, siendo teniente coronel del ejército soviético. Y entonces él no informó a sus superiores que había un ataque nuclear, sino que informó unos minutos después que había habido una falsa alarma. Punto. Y con eso salvó el mundo, porque si él hubiera anunciado un ataque nuclear, lo más probable es que los altos mandos del ejército y de la política soviéticos hubieran ordenado un contraataque, es lo lógico, y por tanto Estados Unidos hubiera ordenado otro contraataque, y ahí pues básicamente se acababa un capítulo importante de la historia de la humanidad. Pero lo que hago yo en este video, y por lo que creo que tiene un valor añadido, y se los recomiendo así, si me permiten el atrevimiento, es contar la historia de la carrera nuclear, desde la carta de Einstein y Szilard al presidente Roosevelt, y desde los primeros intentos alemanes de la Alemania nazi por tener una bomba nuclear, hasta, pues, fundamentalmente hasta la disolución de la Unión Soviética, aunque también comentamos que en la actualidad, hoy, mientras ustedes me ven, mientras yo aquí echo el rollo, hay miles de armas nucleares que podrían desatar un infierno en cualquier momento, y eso es todo, amigos, al estilo de lo que decía Porky Pig al terminar los dibujos animados de la Warner. Tenemos un peligro nuclear real, con miles de armas rusas, miles de armas estadounidenses, cientos de armas chinas, británicas y francesas, y docenas de armas de los otros países que son potencias nucleares. Así que bueno, yo intento que los videos tengan bases en hechos y en datos comprobables y verificables, y investigo para ello. Luego ya doy mi opinión, que mi opinión es otra cosa. Me dice Mateus Ayrton Romero Larregui, y es muy raro esto. A ver, vamos a poner el chat aquí. Dice: ¿qué opinión te merece la poca actividad a la lectura a nivel mundial en la actualidad, y más aún en la juventud? Pues no lo sé, porque no lo creo, y creo que leen muchísimo. Se están mandando mensajes de texto todo el día, y que si Telegram, que si WhatsApp, que si... ¿no? Se mandan mucho, y luego comentan cosas en Instagram, y leen lo que dicen otros en Instagram, comentan en TikTok y en Twitch, está aquí en YouTube. Yo creo que leen muchísimo. No sé si hay un declive en la lectura de libros, y depende a qué libros te refieras. Por ejemplo, yo casi todo lo leo actualmente en digital. Pocos libros me interesa tenerlos en papel, la verdad. Entonces, no sé a qué te refieres, no estoy seguro que haya un declive en la lectura. Entonces, pues no puedo opinar, lo siento. Me preguntan sobre cosas de las que no tengo información. A ver, cometí un error gravísimo la semana pasada. La semana pasada dije que estoy en general de acuerdo con las opiniones de Avelina Lesper respecto del arte moderno. Por supuesto, inmediatamente se presentó el pedante de turno. O sea, ustedes saben que hay pedantes de guardia en todas las redes sociales, a explicarme que el arte moderno termina en 1963, más o menos a las 3 de la tarde del 16 de abril, y a partir de ese momento comienza el arte contemporáneo. Y entonces está muy mal que tú le digas a las mamarrachadas que se hacen hoy en día arte moderno, porque ya es arte contemporáneo. Y yo diciéndole: ¿por qué no vienes a visitarnos? Tomamos un café y te doy un soplamocos a ver si se te quita lo pesadito. Entendemos lo que se quiere decir con arte moderno. Sí, el arte que se hace a partir de los años 50, desde que aparece el expresionismo abstracto. ¿Ok? Vale. Y que sigue ese tipo de líneas. Bueno. Se me presentaron todos los pedantes de guardia. No, es que el arte hay que entenderlo. Porque claro, solo puedes disfrutar el arte si tienes una base teórica suficiente y has estudiado lo necesario respecto de composición, historia del arte, teoría del color, tendencias y... No.
Pero bueno, esto me lo vinieron a decir también los pedantes de guardia. Uno se enojó muchísimo conmigo. El hecho de que yo me atreva a que no me guste el arte que a él le gusta, bueno, le pareció aterrador. Él se emociona, parece, o así me lo dijo, con el plátano pegado con una cinta en la pared. A él lo emociona enormemente. A mí me emociona más la Magdalena de Tintoretto, la Capilla Sixtina, la Dama del Armiño de Leonardo, los girasoles o los comedores de patatas de Van Gogh, de los que he hablado ampliamente aquí. Me emociona mucho más la pintura de Remedios Varo o la pintura de Magritte o la fotografía de Kudelka. Me emocionan otros tipos de arte. Él siente que le dan ganas de llorar al ver un plátano pegado con una cinta americana de estos, el duct tape, en la pared. A él lo emociona y se le saltan las lágrimas y siente que está ante una obra importantísima. Bueno, está bien, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Pero me atreví a decir que el que no me emociona mucho es Antonio García Villarán. Entonces, los fans, llegaron los fans, que también están de guardia. Y entonces ahora me pregunta, en ese terreno que se armó una rebambaramba absolutamente ridícula por decir que a mí me gustan ciertos tipos de arte y no me gustan otros. Pues llegan los que dicen, no te tiene que gustar lo que me gusta a mí. Y lo dicen igual sobre el reggaetón que sobre la pintura de Jackson Pollock, si se le puede llamar pintura lo de Jackson Pollock. Entonces dice Furricio OK Computer, Dios mío, qué nombres se ponen. ¿Qué opina del término amparte? ¿Es correcto diseñar obras, estilos y a los propios artistas como miembros del AMP artístico? Pues no lo sé, pero creo que no hay una definición objetiva y concreta de amparte, sino que lo pone allí este señor cuando considera que algo lo es. Por ejemplo, a mí cuando él dice que es mejor pintor que Van Gogh, y me trata de vender sus autorretratos, que he visto varios, se autorretrata mucho, tendrá problemas para conseguir modelos, qué sé yo. El chiste es que se autorretrata mucho. Yo he visto sus autorretratos y me dice, yo pinto mejor que Van Gogh y yo tengo que vender estos autorretratos. Pues a mí me parece un robo. Entonces igual yo también lo considero el amparte. Yo no sé de arte, sé de artes plásticas lo que sé como fotógrafo. Es decir, si conozco teoría del color, si conozco composición, si conozco la función de la luz, sí, pero yo el arte no creo que haya que entenderlo, yo creo que hay que sentirlo. Y yo lo decía en algo que escribí hace tiempo, mira, probablemente me da igual si alguien no sabe nada de historia del arte, del Renacimiento, de quién rayos era Miguel Ángel, que no sepa, que lo puedas traer casi de la época de los primeros hombres en Europa hace 400,000 años, o 40,000, no, 400,000. Y lo traes, lo metes a la Capilla Sixtina por esa puertecita de porquería por la que entra uno a la Capilla Sixtina, porque entra uno por detrás, no por donde entran los cardenales por delante cuando se les muere un papa y tienen que elegir otro. Entra uno por una puertecita de lo menos impresionante que hay. Levanta los ojos y ve el techo de la Capilla Sixtina y se te echa encima. Yo estoy seguro que cualquier persona, sepa o no de arte, sea o no religiosa, etcétera, etcétera, cuando ve eso siente algo. Como siente algo cuando escucha a Bach o como siente algo cuando escucha a Freddie Mercury cantando. Es una comunicación a nivel emocional. No creo que tenga que estudiarse el arte. Esta discusión la tuve yo con amigos que estudiaban música cuando íbamos a conciertos y teníamos 16, 17 años, íbamos a la temporada de primavera de la Sinfónica Nacional de México, que además luego conocíamos a Herrera de la Fuente, que era el director, y el hijo del primer contrabajista estaba en nuestra escuela, y en fin. Y yo lo discutía con amigos que estudiaban en el conservatorio. Oye, tú sabes mucho de música y teoría musical y estas cosas, yo no, apenas tocaba la guitarrita un poco. ¿Tú disfrutas más que yo o disfrutas menos? Porque me acuerdo que uno salió una vez furioso porque había fallado 2 notas un concertista. Y yo decía, pues que yo ni me fijé que falló las 2 notas, pero si las falló tampoco me parece muy importante. Luego me enteré que Beethoven decía
que fallar una nota es irrelevante, pero tocar sin emoción es imperdonable. Y él me decía, sí, yo sufro más que tú cuando un músico mete la pata o cuando se fallan en los tiempos, etcétera, pero cuando lo hacen bien probablemente lo disfruto más. Probablemente sea cierto, pero esto no quiere decir que tengas que saber teoría musical, acordes, relaciones tonales, etcétera, escalas y modos dórico, jónico, etcétera, para poder apreciar una canción modal como es, por ejemplo, Norwegian Wood de los Beatles. ¿Ok? No creo que haya que entender de arte, creo que hay que sentir. Pero la gente se puso enormemente grave porque entonces decía que si me gusta Avelina Lesper, pues tiene que caerme bien García Villarán, porque además ha hecho vídeos con Avelina Lesper. Oye, mira, pues qué bien, ¿no? Yo tengo grupos que han hecho canciones con grupos que no me caen nada bien y no por eso el que no me cae nada bien ahora soy su fan. No. No creo que tenga bases por las 8 o 10 vídeos que he visto de García Villarán. No creo que él tenga bases objetivas para calificar algo como en parte. Es un poco a su gusto y a su manera de ser y a su necesidad de vender su propia obra. Avelina no tiene obra que vender, Avelina solamente es crítica. Cuando tienes que vender tu propia obra, estás jugando en el mismo juego. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y esto es fundamental y creo que tenemos que metérnoslo en la cabeza cuando vemos artes plásticas, especialmente pintura. Los pintores trabajan para los ricos. Y a los ricos les tienen que contar milongas, les tienen que contar historias y les tienen que contar teorías. Y pintan para los críticos, porque los críticos son los que te dicen qué es lo que hay que pintar en este momento y qué es lo que está de moda. Esto lo cuenta de una manera extraordinaria, si a alguien le interesa, la palabra pintada, The Painted Word, de Tom Wolfe, un ensayo que hizo precisamente a partir del expresionismo abstracto de los años 50. El libro es de 1970 y demuele ese tipo de arte controlado por los críticos, por los marchands, que son los que venden cuadros, son los que deciden qué ponen en su galería, y por los ricos que van y compran los cuadros sin los cuales los pintores se mueren de hambre. Porque si tú quieres ser pintor no puedes andarle vendiendo cuadros a gente como Mauricio Schwartz, que te puede pagar 500 euros por un cuadro una vez cada 10 años. Soy el peor negocio para un pintor. Y la mayoría de la gente está en peores condiciones que yo en este planeta. No que yo sea rico, pero simplemente siendo uno de la clase media no demasiado sufrida, y está uno en un porcentaje pequeño de la población mundial. Entonces, si tú pintas y vas a hacer una exposición, no esperas que llegue Mauricio y te compre un cuadro. Vas a los ricos. Pintas para los ricos, pintas lo que los críticos y los marchands te dicen que tienes que pintar para que ellos se enriquezcan y tú puedas comer. Punto. No es lo mismo que el que escribe una novela y se la vende hasta Mauricio Schwartz o a ti. No es lo mismo que el que hace una película y hace que nos vende entradas o nos vende el streaming. No es lo mismo que los ilustradores que uno encuentra, por ejemplo, y hay gente maravillosa en los encuentros de cómic, en las ferias de ciencia ficción, en los congresos de ciencia ficción y de fantasía, etcétera, donde hay gente que hace dibujos maravillosos y los vende a 20, 30, 50 y 100 euros. Y no tiene esperanzas de presentarse en galerías, aunque tenga muchísima más calidad que muchos que están en las galerías. La diferencia es clarísima. Y yo creo que hay que señalarla y hay que subrayarla. Y lo siento, si a ustedes les gustan muchísimo las opiniones de Antonio García Villarán y consideran que es una buena forma de normar criterios para analizar el arte, adelante. Yo opino distinto. Punto. No se mueran por ello. ¿Qué más me dicen? Sería interesante que tocaras el tema de las caravanas de la libertad. No sé qué sea eso, mano. No sé que sea bueno. No sé, dice 50 Fires que no me dejo yo querer. Sí, yo soy muy fácil de querer. No, soy difícil de querer, pero no, sí, afortunadamente mucha gente me quiere. Lo que pasa es que los odios que concito son muy, muy intensos. Entonces parece que es lo único que concito, pero no. Afortunadamente no. ¿Puedes comentar sobre los lectores de sensibilidad de las casas editoriales? No tengo idea de que sean un lector de sensibilidad
de una casa editorial, sorry. ¿Qué opina de la moda de Balenciaga, que venden bolsas de basura o tenis rotos a precios altos llegando a los 40,000 pesos? Que los paguen los que tienen el dinero para hacerlo, a mí que me importa. Es otra cosa que se hace para contarles milongas a los ricos. Les voy a contar un secreto. Yo tenía un amigo que es escultor. Bueno, supongo que todavía es mi amigo. En algún lugar del mundo, no voy a decir dónde. Y él vendía esculturas. Pero él trabajaba con visiones geométricas. Tenía una visión geométrica maravillosa. Trabajaba con formas geométricas que modificaba y a las que les encontraba salidas interesantísimas, visualmente atractivas, que no fueran muy emocionantes, la verdad. Y durante un tiempo me pidió que le escribiera lo que significaban sus esculturas. Entonces él me presentaba el modelo de una escultura que iba a ser enorme. Me decía, pues escríbele algo. Ya, pero ¿por qué la hiciste? Porque es bonito aquí la esfera, cómo se mete adentro de los dos cubos y el paralelepípedo que está atrás apoyado en una pirámide de planta cuadrangular. Y yo decía, dejabas volar la imaginación. Una obra que pretende demostrar el lugar del planeta dentro del cosmos, girando alrededor de la cultura humana como pivote para la realización de los proyectos y sueños de la humanidad, señalados hacia arriba con un paralelepípedo. Esto se hace con los logotipos. Tú primero haces el logotipo, luego haces el racional del logotipo. Pues me ganaba la risa cuando hacía yo este tipo de cosas, ¿no? Lo que significaba el hecho de que hubiera una pieza geométrica pegada con otra pieza geométrica y otra rota y así, cosas así. Eso es contar milongas. Para no decir, mira, esto es bonito, te lo vendo. Ah, no, me tienes que convencer que es importantísimo. Entonces, pues si alguien quiere comprar basura por muchísimo dinero y tiene muchísimo dinero, adelante, mira. Yo siempre lo he dicho, si vas a estafar a alguien, trata de estafar a los ricos, ¿no? Porque por lo menos no se dan tanta cuenta. Los pobres, sí, cuando los estafas, los dejas verdaderamente en la calle. Voy a salir con más enemigos hoy que otras veces. ¿Querer mejorar el mundo es una fantasía? No. Mira para atrás. Esto me interesa. Pregunta, y ya no le vamos a dar más vuelo a 50 Fires. ¿Querer mejorar el mundo es una fantasía? Haz lo siguiente. Mira hacia atrás en la historia humana. Mira hacia atrás 50 años, 1970. Prospectos de guerra nuclear, en hambre todavía en muchísima mayor medida que hoy, ignorancia respecto de muchísimas cosas, riesgos de hambrunas, falta de biotecnología, las mujeres en una situación mucho peor que hoy en prácticamente todos los países. Bastaba ver los anuncios de la publicidad dirigida a mujeres, que todo era de electrodomésticos y detergentes. Se olvidaban que las mujeres podían ser también doctoras en física, pintoras o simplemente dueñas de una pequeña empresa, de lo que fuere. ¿Cómo vivían los homosexuales, las lesbianas, los gays, los transexuales en 1970? Donde todos los comediantes hacían chistes de ellos y cuando tú eras vendedor y la empresa contrató a tal comediante para que converse con nosotros en nuestro congreso de ventas, nuestra convención anual de ventas. Yo estuve en muchas, yo hacía espectáculos audiovisuales para ellos. Y entonces tú eras un vendedor gay e ibas, te sentabas y el que habían invitado, el comediante que habían invitado, soltaba una serie de barbaridades, unos chistes horrorosos sobre homosexuales y tú aplaudías y tenías que sonreír porque que no se dieran cuenta que tú lo eras. Mira, eso es 50 años. Mira hacia atrás 100 años. Los niveles de pobreza, de desesperación. Hace 100 años todavía no había antibióticos. Mira hacia atrás hace 200 años todavía no había anestesia siquiera.
Las guerras eran muchísimo más frecuentes, muchísimo más violentas y muchísimo más constantes en todo el mundo. No quiere decir que hoy no haya guerras, pero nuestro nivel de guerras ha disminuido. Mira hacia atrás 100 años. Mira hacia atrás 500 años. Mira hacia atrás 1000 años, cuando ni los reyes medievales vivían tan bien como vive la clase media baja hoy en prácticamente todo el planeta. En seguridad alimentaria, en medicamentos, en capacidad de educarte, en relaciones sociales humanas, en birrias nacionalistas que hemos empezado a vencer, dándonos cuenta de que todos somos parte de una gran comunidad y, por ejemplo, en cosas como el cambio climático, si no trabajamos todos juntos, esto se va al garete. ¿Okay? Si miras hacia atrás, todo el tiempo se ha ido mejorando la sociedad. Se ha ido mejorando el mundo. Lo han mejorado a veces ingenieros, a veces poetas, a veces políticos, a veces doctores en física, a veces pintores, a veces simples activistas que se atreven a levantar la voz, por ejemplo, en favor de la paz. No es una fantasía, es lo que ha estado ocurriendo con el mundo desde que tenemos noticias en la historia. Hace 200 años la esclavitud todavía era normal. La esclavitud, todavía hay 2 o 3 países donde hay esclavitud y otros donde la hay clandestinamente, sobre todo por la trata, tanto por el trabajo infantil como por la trata de personas para fines sexuales. Pero la esclavitud, como se manejó durante la trata de esclavos atlántica, es inimaginable lo que era. El mundo ha ido mejorando todo el tiempo. Lo que pasa es que estamos llenos de gente a la que le conviene decir que estamos peor que nunca. Pero los datos te demuestran que no estamos peor que nunca. Estamos mejor que nunca. Esto quiere decir que quienes han soñado con cambiar el mundo han tenido éxito. No el éxito grandioso, maravilloso y perfecto, donde ya lograron cambiarlo todo para estar todos en la absoluta perfección y con un mundo recubierto de rico chocolate. No. Pero que se ha mejorado siempre, constantemente. Aun cuando hay retrocesos, después hay avances. Y pienso en retrocesos como el de Irán o como el de Afganistán. Mejorar el mundo no es una fantasía, es una obligación de todos nosotros continua. Porque si igual no puedes mejorar el mundo, todo el planeta y sus 7,000 y tantos millones de locos que vivimos en él, pero puedes mejorar un poco el mundo a tu alrededor. No es una fantasía, es lo que hace el ser humano. Y sigo. ¿Qué opina de la literatura de Arturo Pérez Reverte? No, leí una cosa de él hace un montón de años y no me impresionó mucho, pero igual es buenísimo, no lo sé. Sobre la guerra cristera en México es interesante el caso. Es interesante el caso. Bueno, quiero hablar de un par de cosas que tenemos pendientes un par de ellas sobre México. Pero primero tenemos el tema de Salman Rushdie. Salman Rushdie está mejor. Ha hablado con la policía, le retiraron el ventilador que tuvo que usar al principio, que había sido apuñalado en la garganta, y ha hablado. No sabemos cómo está, no sabemos si realmente va a perder un ojo, como le había dicho su agente, no sabemos los cortes en los brazos o en el hígado que tanto efecto han tenido, etcétera. Pero lo increíble es que el asesino, el intento de asesino, el responsable del atentado, se sorprendió de que Rushdie estuviera vivo. Acaba de dar una entrevista y dijo que sentía aversión hacia el escritor por haber atacado al Islam. Él dice que
lo de Irán no tiene nada que ver, que Irán no tiene nada que ver, que él respeta mucho al ayatolá. ¿Cómo dice? Sí, dice, respeto al ayatolá, creo que es una gran persona. Eso es todo lo que diré sobre el asunto. Si cree que el ayatolá Ruhollah Khomeini es una gran persona, está un poco perdido porque murió en 1989, el mismo año que emitió la fatwa en contra de Salman Rushdie por los versos satánicos. Él dice que leyó un par de páginas, que no lo leyó completo, que vio muchas charlas de Rushdie y que por eso decidió atentar contra él. La religión hace eso. Dice aquí que la ignorancia mata. Pero la ignorancia no solo te mata a ti cuando no sabes lo que estás haciendo. La ignorancia y la religión es el imperio absoluto de la ignorancia. Mata a otros. Mata a las víctimas del Estado Islámico. Mata a los niños canadienses de tribus, de pueblos originarios canadienses que fueron sacrificados en las escuelas católicas canadienses durante muchísimos años, tratando de incorporarlos al mundo occidental, lo cual yo creo que está muy bien, pero no tienes por qué excluir su experiencia cultural tribal del hecho de que te aprendan matemáticas, álgebra, historia, física, química y electrónica, ¿no? Yo creo que no está peleado. A mí me sigue gustando muchísimo la música folclórica irlandesa y canciones de hace 200 años, y no quiere decir por eso que tenga yo que rechazar todo lo nuevo, o al revés, que como ya existen las ecuaciones de Maxwell que te explican cómo funciona una guitarra eléctrica, pues entonces aquello otro ya es basura. No, son basura las tradiciones que pueden ir en contra del conocimiento, pero la cultura en sí y la pertenencia a un grupo y sus tradiciones y eso, mientras no las lleves al extremo, están muy bien. Pero esos niños fueron víctimas. La ignorancia católica y la ignorancia de los líderes canadienses mató a esos niños y mata a mucha gente. La ignorancia mató a millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Es notorio, sin embargo, que el hombre que intentó asesinar a Salman Rushdie esté en la cárcel y tenga la esperanza de un juicio justo, un juicio con garantías, donde su defensor de oficio ya empezó a presentar una serie de recursos diciendo que había sido detenido injustamente y bla, 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 lo que tiene que hacer un abogado. Para eso están los abogados. Pero siempre hay que pensar que este hombre tiene derecho a un juicio justo, con garantías, con un abogado, probablemente con un jurado, cuyo abogado además tendrá derecho a seleccionar ese jurado. Es todo lo que no tuvieron las mujeres lapidadas en Irán, los homosexuales colgados de grúas en Irán, las muchísimas personas que son ejecutadas todos los años en Irán, que sigue manteniendo el segundo lugar mundial en ejecuciones después de China, donde tampoco nadie va a tener un juicio justo. Y simplemente quería yo señalar esto porque me llama mucho la atención que alguien que va a matar a otro por su fanatismo religioso esté protegido por las leyes que nos hemos dado. ¿No es raro? Pues algunos pensamos que sí. ¿Cuáles libros sí te gusta tenerlos en papel? Pues los libros de arte. Tengo un libro de este alto. Sí, es así. Con la obra de Leonardo da Vinci. Pues sí, o sea, verla en una pantallita no me satisface. Tener las reproducciones de todos los libros de notas, las libretas de notas y de toda la obra pictórica de Leonardo da Vinci en un libro enorme donde pueda yo ver casi las pequeñas rasgaduras de la pluma en el diseño de la máquina voladora o en el diseño del traje de buzo, pues me proporciona una enorme satisfacción, ¿no? Una historia del cómic pues también la quiero tener yo en papel, y quizás algunas porque todavía no organizamos bien cómo
firmar los libros electrónicos, para algunas que me gusta tener firmadas por sus autores, o bien porque son mis amigos, o bien porque son muy buenas, o por las dos cosas. ¿Me puedes decir, por favor, qué sentido tiene en México la palabra Spartan? La veo muy a menudo en YouTube. Pues no tengo idea. No tengo idea. Voy a ir esto rápido. Perdón, estábamos en el chat. Dice el señor Frodo, ¿qué opinas de la agencia antiimperialista de la titular de la SEP? Mira, el problema no es la titular de la SEP. He estado leyendo yo sobre las epistemologías del sur y he estado leyendo los planes de estudios mexicanos. Estoy enormemente alarmado. Por ejemplo, ya nos enseñan matemáticas, porque acuérdate que las matemáticas se inventaron entre Grecia, el Imperio Islámico y Europa. Entonces, como las matemáticas no son indígenas, pues no se van a enseñar de momento. Lo que se plantea básicamente es equiparar el conocimiento científico objetivo y certero a las creencias, tradiciones, opiniones, supersticiones, muchas veces, de todos los pueblos indígenas, donde tienes ahí un problema porque cada pueblo indígena tiene una cosmología propia, y si quieres aprenderlas todas, pues no te da tiempo de aprender que el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno. Pero no se pretende complementarlos, que es lo que decía yo respecto a los niños canadienses. No. Se pretende sustituirlos. La ciencia es eurocéntrica porque se inventó en Europa según esta visión, según lo que he leído. Es decir, si tú descubres los elementos en Europa, esos elementos no valen en América. En América no hay hidrógeno, ni oxígeno, ni carbono, ni vanadio, ni molibdeno. Porque eso lo descubrieron los señores blancos en Europa. Que sea cierto o no resulta irrelevante. En una visión absolutamente posmoderna y relativista, lo que se considera es que en realidad es una opinión. Y entonces, como todas las opiniones son válidas, hay que deshacernos de las opiniones colonialistas imperialistas de Europa, aunque seamos descendientes de europeos, cosa que se saltan mucho en esto los neoprimitivistas, y vamos a privilegiar los saberes ancestrales, sin antibióticos, sin anestesia, sin antimicóticos, sin nada de lo que ha mejorado la vida de toda la humanidad. Si eso se descubrió en Europa, lo descubrieron señores blancos. A mí me suena tremendamente racista. No lo he leído todo, no he logrado comprender la mitad, porque además todo maneja conceptos filosóficos muy específicos del mundo del postestructuralismo y del rollo que llamamos posmodernismo, así en general, para no meternos en líos. Pero me parece enormemente alarmante. Porque tú puedes enseñarle a alguien todas las creencias que han tenido algunos pueblos indígenas, pero eso no creo que les sirva realmente para mejorar el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces me parece raro, me parece peligroso. Voy a seguir leyendo, voy a seguir tratándome de enterar, porque todo esto es una visión de un indigenismo falso, de un indigenismo primitivista, de un indigenismo tan paternalista, porque además quienes lo promueven generalmente no son indígenas, no pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces son los salvadores blancos, como María Elena Álvarez Bulla, por ejemplo, los salvadores blancos o mestizos que vienen a salvar a los indígenas, lo cual, si somos anticolonialistas, pues suena un poco raro, pero en fin. ¿Se enojó con mi pregunta? No, Furricio, no me enojo nunca con nada. Bueno, perdón. Vamos a hablar de otra cosa.
todavía mantiene comunicación con el actor Sergio Zurita. Pues a veces compartimos algo por Twitter, pero no tenemos una comunicación fluida, ni mucho menos, ¿eh? ¿Qué opina de que Elon Musk cancelara su oferta de comprar Twitter y la decisión de pretender comprar el Manchester, donde todo apunta a un troleo mediático? Elon Musk haciendo un troleo mediático. Te recomiendo que veas el video que hice con el maestro Rivera, porque él es un gran conocedor de la historia de Elon Musk. Iván Rivera y yo hicimos un análisis de lo que ha hecho Elon Musk, de los cuentos, de los troleos mediáticos de Elon Musk, del Hyperloop y el robot que iba a hacer y el viaje a Marte y todas las chorradas que va a inventar, aunque hay cosas que sí hace realmente, y sus cohetes espaciales, según Iván Rivera precisamente, que está especializado en eso, en transporte aéreo, lo dice y lo explica claramente en esta entrevista, esta conversación que tuve con él, por qué está funcionando muy bien esa parte de lo que hace Elon Musk. Pero todo lo que son troleos son troleos. Lo de Twitter le va a salir caro y me da mucha risa. Luis Elizondo, gracias por el superchat. ¿Merece una opinión suya el tema de que estemos viviendo en una Matrix? No, es ridículo. No es como si te digo que estás viviendo dentro de una pecera. Y sobre todo son el tipo de cosas que se plantean, como es imposible demostrarlo, entonces puedes especular muchísimo sobre ello. Y especulan muchísimo sobre ello para hacer vídeos y vender libros. Pero no. ¿Qué opina de la alta cultura y la baja cultura? ¿Existe la baja cultura? No lo sé. Supongo que si comparas, no sé, a Queen con los Tigres del Norte, pues los Tigres del Norte son un poco más simplones. Pero no creo que sea despreciable, ¿no? Ni mucho menos. O aquí hay uno que lo ha estado metiéndose con filósofos usando mis argumentos. Luego van a decir que es mi culpa todo. ¿Qué opinan de las elecciones en Brasil entre Lula y Bolsonaro? Lula toda la vida, o sea, simplemente por lógica, y esperando que Lula no vuelva a meter la pata como la vez pasada y no deje que sus amigos corruptos se hagan con el poder, que se hagan con espacios. Ya no pones la bandera de Ucrania porque no comento cosas sobre Ucrania. Cuando no comento cosas sobre Ucrania, pues no pongo la bandera, lógicamente, pero sigo estando. La guerra continúa, por supuesto, y además cada vez leo a más analistas diciendo que Ucrania puede ganar esa guerra, cosa que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Bueno, vamos a hacer un repaso rápidamente sobre el tema, porque el día de ayer se cumplieron 2 semanas de que el día de ayer se cumplieron 2 semanas de que haya 10 o al menos 10, porque ahora resulta que no se sabe cuántas personas pueden estar enterradas en la mina que se derrumbó hace 2 semanas y un día, porque no hay registros. No hay registros de quiénes entraban y quiénes salían de la mina, de qué trabajadores. Es muy curioso, yo que he visitado muchas minas aquí en Asturias, que fue una zona carbonífera privilegiada durante todo el siglo XIX, durante el siglo XX, hasta hace muy poco tiempo. Todavía tengo amigos más jóvenes que yo que entraban a la mina todos los días. ¿Cómo se controlaba que los trabajadores que entraban, al terminar su turno, salieran todos? Entonces había una ficha que se entregaba para que te dieran tu ropa, y esa ficha, el que las controlaba iba cuidadosamente viendo si faltaba alguna ficha, porque había que avisar, porque había un hombre allí. En Asturias lo que se hizo fue una brigada minera, que es la que se encargaba precisamente de socorrer a los compañeros cuando había un derrumbe, una explosión de gas grisú, una inundación, cualquier cosa de las miles de cosas que pueden pasar en una mina bien llevada, ya no te digo en una trampa mortal como las de México. Y la brigada minera tenía la obligación de socorrerlos con el lema
no queda atrás ningún compañero, vivos o muertos, los acaban. Entonces tengo relación con una cultura minera donde murió mucha gente, porque la mina es peligrosa, pero donde se hizo todo lo posible por prevenir accidentes, y conforme crecía la minería y conforme avanzaba el tiempo, pues había más condiciones mejores para evitar todos los accidentes que fuera posible evitar, aunque hay accidentes inevitables. Aquí tenemos que la Comisión Federal de Electricidad dijo que la mina estaba en perfectas condiciones para suministrarle carbón, ahora que les firmaron un contrato bastante gordo, no sé si este mismo año o el año pasado. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social pues, tampoco hizo inspecciones sobre las condiciones de la mina, no hay mapas de la mina, en fin, da igual. Lo importante era en estas pequeñas explotaciones mineras sacar la mayor cantidad de carbón posible para vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad y que el dueño de la mina se llenara de billetes, porque además se ha explicado que las peores condiciones de trabajo de todo México, que es un país donde las condiciones de trabajo son espeluznantes en la mayoría de los casos, que las peores condiciones de trabajo de todo México son las de las minas. Los expertos en protección civil, organizaciones no gubernamentales y en derecho laboral dijeron que lo ocurrido en los pocitos de carbón, así les llaman estas mini minas, no es un caso aislado, ya que son frecuentes los accidentes sin que exista una supervisión de las autoridades laborales. Muchos de los mineros ni siquiera están dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego se supo que después del derrumbe, los 10 atrapados han sido inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Alfonso Bouzas Ortiz, experto en Derecho Laboral y catedrático de la UNAM, indicó que la industria minera es la que tiene las peores condiciones de trabajo en el país, con bajos salarios, sin afiliación al Seguro Social, con trabajo infantil, por supuesto, y con nula supervisión de la Secretaría del Trabajo. O sea que hay una irresponsabilidad, por supuesto, de todos los gobiernos anteriores y por supuesto del actual, que no ha hecho nada por mejorar las cosas. Lo raro es esto. Cuando ocurrió el desastre, México rechazó la ayuda internacional para rescatar a los mineros atrapados en Coahuila. Podemos solos. Ayer o anteayer se informó que México pedía ayuda al extranjero, grupos especializados, para rescatar a los mineros atrapados, que llevan 15 días allá abajo. 15 días. 15 días atrapados en una inundación, sin agua, sin alimentos. Y luego me dice el señor Andrés Manuel López Obrador que no son iguales. Mira, te voy a decir por qué sí son iguales. Una de las experiencias más aterradoras de mi vida la tuve en 1985, a los 30 años de edad, con 2 hijas, una de 6 años de edad, una de 1 año de edad y la otra de 5 años de edad, el terremoto de 1985. Y lo que pasó en el terremoto de 1985 fue que muchas organizaciones internacionales especializadas en el rescate de personas atrapadas abajo de los escombros de edificaciones que han caído ofrecieron su ayuda al gobierno de Miguel de la Madrid para rescatar a la mayor cantidad de gente posible. Hay bolsas de aire, los hechos demostraron que hasta 10, 11, 12 días después se podían sacar incluso, sobre todo bebés, que son enormemente resistentes, y del Hospital de la Mujer, que fue uno de los hospitales oficiales que cayó, se sacaron a bebés a los 12, 13 días del desastre. Miguel de la Madrid, primero que nada, sacó al ejército a la calle. El ejército no sabe hacer estas cosas, no sabe hacer rescates en derrumbes, del mismo modo que ahora no sabe hacer rescates en pozos mineros derrumbados. Pero metan al ejército porque es la forma de controlar. No resolverás problemas, pero controlarás que no se te multipliquen. Y se rechazó el apoyo extranjero. Y murió muchísima gente.
no sabemos cuántos. Yo pertenecía al Socorro Alpino de México en aquel momento, me retiré del Socorro Alpino de México cuando decidí que yo no podía hacer rescates porque teniendo 2 hijas pequeñas era muy absurdo que aportara yo una víctima más al desastre, y me dediqué a labores de logística. O sea, recopilar materiales y repartir materiales a donde se necesitaran, en los campamentos de damnificados, en las zonas donde estaban llevando a cabo rescates, en las zonas donde había gente que estaba allí de voluntaria y no tenía ni para comer. Entonces, llevabas alimentos, llevabas agua y café y este tipo de cosas. Y el gobierno no hizo nada más que sacar al ejército. Las cifras oficiales son de 12,000 muertos. En el Socorro Alpino se calculaban alrededor de 60, 80,000. Otras organizaciones calcularon hasta 90, 100,000 muertos. No se supo y nunca se va a saber. Son iguales, Andrés Manuel. Son exactamente iguales. Son los mismos. Ahí está Bartlett, y ahí está Espino, y ahí están todos los fósiles del PRI, chupando de la ubre, contigo. Y hay 10 compañeros trabajadores, 10 personas que bajan a la mina porque no tienen otra opción, no porque les encante, no porque tengan vocación de mineros. Hay una canción aquí en Asturias donde alguien dice que su hijo no va a bajar a la mina, que para eso su padre ya fue minero. Una canción de Víctor Manuel, un cantautor asturiano que seguramente algunos de ustedes conocen. 10 trabajadores, honrados trabajadores que bajan a la mina porque no tienen otra opción. 15 días. No me jodas. Vamos a hacer nuestro corte que hacemos siempre a estas alturas. Voy a hacer cosa rápida. Se dice que los niños muertos en Canadá es mentira, nunca se encontró un solo cuerpo. Mentira tú. De hecho, se han encontrado las fosas comunes donde están esos niños en todas esas escuelas. Y te voy a tener los datos para, ahora que volvamos, simple y sencillamente, para callar esto. Volvemos, decíamos, en unos minutos más. Descansen, vayan a hacer aquello que tienen que hacer, sírvanse algo y regresamos.
Bueno, pues estamos de regreso con ustedes. Espero que estén bien, espero que se hayan divertido mucho. Y voy a ofrecerles esto porque me parece importante. Esta fotografía no tiene nada que ver, por supuesto, pero lo prometido es deuda para Eric Corral. Tienes aquí en el 13 de julio de 2021 se han encontrado los restos de más de 1,000 niños indígenas en antiguas escuelas residenciales en Canadá. Escuelas que existieron entre 1863 y 1998. Y esto data de 2021. Se han seguido encontrando restos de estos pobres niños. Y aquí tenemos otro. Cómo se desvanecieron miles de niños indígenas en Canadá, el descubrimiento de los restos de cientos de niños en los sitios de antiguas escuelas en la Columbia Británica y en el sur de Saskatchewan ha reanimado la discusión de un momento siniestro en la historia de Canadá. No digas esas cosas si no estás informado, en serio, no hagan eso. ¿Por qué? Porque caen en la propaganda. Y ya que hablamos de propaganda, hace rato tenía yo ganas de hablar de propaganda. Y no voy a hablar muchísimo, no, esto no es así, esto no va así, perdonen, aquí metí yo la pata. Vamos a corregirlo rápidamente. Le hacemos así y tenemos propaganda. Hemos estado viendo cómo funciona la propaganda rusa y cómo ha funcionado durante muchísimo tiempo. Y yo creo que es importante que la gente se dé cuenta de cómo funciona. Y esto quizás sí debería llevar una banderita ucraniana, pero no, porque no solo tiene que ver con Ucrania, tiene que ver con toda una actitud. Hay países que viven en guerra, que viven en la paranoia de ellos contra nosotros. Hay países que les da exactamente igual. Hay países que andan a la mitad de eso. Por ejemplo, durante muchos siglos Francia sabía que Inglaterra los iba a invadir, Inglaterra sabía que Francia quería hacerles la guerra, y esto permaneció hasta que se fundó la Unión Europea, y más o menos ahora se ha logrado la convivencia pacífica entre el Reino Unido y Francia. Alemania fue un país enormemente militarista que siempre estaba preparando para la guerra, y otros países que no, Portugal no está así esperando que le invada España o Botsuana o Suazilandia, ¿no? Pero el Reino Unido, Rusia antes de la Unión Soviética, durante la existencia de la Unión Soviética, y Rusia, o la Federación Rusa después de la Unión Soviética, siempre han tenido una posición de nosotros contra ellos. Alguien nos quiere hacer daño, nos quieren perjudicar, nos odian, nos persiguen, y tenemos que estar a la defensiva. Tenemos que vivir a la defensiva. Y para funcionar en la defensiva, primero que nada hay que debilitar el pensamiento crítico, tanto fuera como dentro, para preparar la guerra. Dentro, diciendo que ellos nos quieren matar, nos quieren hacer daño, nos quieren invadir, ellos tienen planes horrorosos en contra de nosotros. Y fuera, diciendo, nosotros vamos a matarlos a ustedes, a todos, el día que podamos, y los vamos a convertir en pedacitos pequeñitos, y los vamos a dar de comer a los gatitos. Eso es lo que hace la propaganda rusa. Es lo que hace Russia Today, cuando la gente dice, pero es que ¿por qué se permite que se
censure a Russia Today, pero es que Russia Today no es un medio informativo, es un medio propagandístico ruso. Y la propaganda, cuando se hace propaganda de guerra, pues no la dejas que funcione. Es como suponer que el Reino Unido tenía que haber permitido la circulación de propaganda nazi después que les declararon la guerra, durante la Blitzkrieg, o durante la batalla, que fue la batalla de Inglaterra. Pues no lo hace nadie. Y parar una propaganda que ha sido insidiosa durante muchos años, yo creo que es importante. ¿Cómo funciona? Hay algunos puntos que no voy a profundizar porque hay muchísimo, estoy leyendo mucho sobre el tema, pero hay un argumento que sale siempre, que es una forma de argumentar, que es el whataboutism, que viene de what about, ¿qué hay de? Entonces tú dices, Rusia invadió Ucrania y está muy mal que haya invadido Ucrania. Ah, pero ¿qué hay de Estados Unidos cuando invadió Vietnam? Ya, pues estuvo muy mal, ¿ves? Pero estamos hablando de otro tema. Cambiar el tema. Rusia manda la Unión Soviética manda a sus disidentes a hacer trabajos forzados en Siberia y mueren como moscas. Ah, pero ¿qué hay del trato a los negros en los Estados Unidos? Hombre, que está muy mal el trato que le dan, sobre todo en aquellos años, antes de la ley de los derechos civiles. Está muy mal el tratamiento que el gobierno de los Estados Unidos y los blancos estadounidenses le dan a los negros en Estados Unidos, y los linchan y no les permiten estudiar y los tienen en condiciones horrorosas, pero no estábamos hablando de eso. El qué hay de es constante en la propaganda rusa, y la gente que traga propaganda lo usa con una enorme frescura. Te pongo un ejemplo, la propaganda mexicana. López Obrador tiene a una corrupta como candidata a gobernadora. Una mujer que se ha demostrado que le robaba el dinero a sus trabajadores cuando estaba a cargo de una dependencia, una delegación en México. Ah, pero ¿qué hay de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Echeverría, de Díaz Ordaz, de Porfirio Díaz, o del virrey? No me acuerdo los nombres de virreyes. ¿Ellos hacían las cosas muy mal? Sí, nadie los está defendiendo, pero estamos hablando de este caso. La referencia al qué hay de lo que pasó en otro lugar, en otro tiempo, con otros grupos, es una magnífica forma de desviar la atención de lo que está ocurriendo. La Unión Soviética, la Unión Soviética mantiene el control absoluto de la información para su gente, como lo hace la Federación Rusa hoy. Y el otro día uno me salió en los comentarios de YouTube. Ya, pero ¿qué hay de que en Estados Unidos a veces no se permite que hable? No, ni siquiera es el... pero no se permite... Assange no le permiten hablar con libertad. No, el caso de Assange es un caso donde interviene el tema judicial, etcétera. Pero hombre, el caso de Assange y el control absoluto de todos los medios de comunicación dentro de un país enorme como es Rusia, pues no son comparables. Entonces, el que me digas que hay de Assange, que podríamos hablar de Assange, pero no me da la gana porque estamos hablando del control de los medios en Rusia, es una forma de desviar la atención. El que hay de... Estén muy atentos, porque esto lo hacen todos. No estoy diciendo que esto sea solamente propaganda rusa. Tú le preguntas a gente del PP sobre alguna atrocidad que haya cometido alguno de los corruptos que tienen allí de dirigentes, y dicen, pero ¿qué hay de cuando en 1994 hubo un corrupto en el PSOE? Pues sí, lo hubo, y muy mal que haya corruptos en el PSOE, pero no estamos hablando de eso. Es una forma de desviar la atención. Las conspiraciones en serie. Y las conspiraciones en serie a mí me llaman muchísimo la atención porque son como el aviso de lo que vendría después con la desinformación y las fake news, lo que llamamos fake news. Cuando te atrapan cometiendo una barbaridad, das una explicación y luego das otra. Y luego das otra. Generalmente la culpa es del otro, por esto son conspiraciones, porque alguien de fuera nos lo hizo. Pongan el caso de la invasión a Ucrania. Primero había que desnazificar Ucrania. Luego ya se iba a liberar el Donbass. Luego ya se estaba solamente protegiendo a la gente. Luego otra vez había que conquistarlo todo. Había 20
explicaciones diferentes. ¿Y qué pasa cuando tienes muchas explicaciones diferentes compitiendo con la real? La real es que Putin pretendía anexarse Ucrania y lo ha pretendido desde hace mucho tiempo. Es una obsesión personal de él que se conoce por sus discursos, por lo que ha dicho a lo largo de los años, nadie se le está inventando. Es la realidad que no está compitiendo contra una mentira que pretenda negar esa realidad. Es que está compitiendo con 25 versiones distintas. No importa que sean contradictorias, ¿qué más da? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que sean contradictorias? Lo que ocurre es que tienes 26 versiones y formas de convencer a la gente que alguna de ellas tiene que ser real. Entonces, si tú divides a la población en 26 grupos distintos, cada uno creyendo una de ellas, solo 1/26 de la población creerá la explicación real, porque se han planteado una serie de opciones en serie para explicar las cosas. La última, por ejemplo, esta última, ni siquiera en los rusos se la creen, porque lo estuve viendo en el canal 1420 de Daniel Orain, con quien hemos hablado aquí. La última explicación que se ha dado en la televisión rusa, que controla Putin, es que fue necesario atacar el 24 de febrero porque Ucrania se estaba preparando para atacar a Rusia. Esto es como si Mike Tyson viene y me da una paliza y dice que fue necesario romperme la cara porque yo estaba preparándome para atacar a Mike Tyson. Primero que nada tendría que estar loco para atacar a un ex campeón mundial de pesos pesados que pesa 3 veces lo que yo, que tiene una habilidad enorme para los mamporros. ¿Con qué? Yo voy con mis gafitas y le pego y ni se entera. Es una versión absurda, absolutamente absurda, pero es la última y habrá otras más. ¿Cuál es el objetivo? ¿Convencer a la gente de una mentira? No, desconvencerla de la verdad, confundirla. Y esta que me gusta mucho es lo que conocen la spetspropaganda. La spetspropaganda quiere decir special propaganda, propaganda especial, que incluye 4 elementos que ustedes seguramente han visto. Primero que nada, la repetición. Repetir lo mismo muchas veces. Esto se le atribuye a Goebbels, por cierto, pero en realidad está en Mi lucha de Hitler, la idea de que tienes que repetir las cosas muchas veces hasta que se conviertan en verdad, hasta que la gente crea que son verdad. Aunque te den 25,000 argumentos, demostraciones, hechos, datos e información sólidos que indiquen que lo que estás diciendo es mentira, tú repítelo. El caso de Donald Trump es clarísimo en ese sentido. Le robaron las elecciones de 2020. No, mira, es que no te aquí tenemos los datos, aquí están los propios gobernadores republicanos de los estados que perdiste diciendo que está todo bajo control, los tipos a los que contrataste para que hicieran una auditoría de las boletas electorales, hicieron la auditoría y resultó que perdías las elecciones. No hay nada que sustente lo que llaman la gran mentira. La sigue repitiendo y la sigue repitiendo. Y sigue repitiendo precisamente una gran mentira. Si vas a mentir, miente a lo grande, es la teoría fundamental de la propaganda. No cuentes mentiras pequeñas cuando puedes contar una mentira muy grande, como me robaron la elección, en el caso de Trump, o Ucrania me iba a atacar. Es que es de locos. Por cierto, ahora la última de Ucrania es que es Ucrania la que está atacando la central nuclear, porque así es una bandera falsa para hacer que la gente le tenga pena a Ucrania porque le están destruyendo una central nuclear, cuando es Rusia la que está atacando la central nuclear. Entonces repetir grandes mentiras y llegar primero. Una de las cosas en las que funcionaba Russia Today, RT precisamente, y en las que funcionan muchos de los extremistas de derecha, que no están tan lejos, eso es de lo que deberíamos darnos mucha cuenta, es que son los primeros en llegar con la información. ¿Por qué? El ser humano tiene la tendencia a creer primero la información que le llega primero. Todo lo que le llegue después y que contradiga esa información lo va a comparar con aquello que oyó primero y le da más peso a lo que oyó primero. Es un fallo, es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos, pero que se puede aprovechar magníficamente para la propaganda. Si yo primero que nada te digo que Ucrania está matando rusoparlantes en el Donetsk y te lo digo durante 8 años, cuando llegue alguien y te diga, no, mira, los videos están falsificados y no, los rusoparlantes son el 80% de los ucranianos,
Y no es cierto que estén matando a la gente, y no es... La guerra en realidad la estaba financiando Rusia, pero a la gente le va a costar más trabajo creerla porque recibió primero recibió la información de la propaganda rusa, segundo, recibió una gran mentira, y tercero, se le repitió durante 8 años constantemente. Si usted veía Russia Today, sabe que esto se repetía. ¿Y cómo funciona Russia Today? ¿Cómo funcionan muchas cosas de la ultraderecha? Insisto, hay una cercanía y una estrechez que a mí hace que me sorprenda enormemente que sectores de la izquierda caigan hoy en el tipo, en la creencia de la propaganda rusa. 60-40. 60% de información fiable. Si tú veías Russia Today, el 60% era información sólida y el 40% era manipulación. Si tú ves a alguno de los representantes de Russia Today, ahora ya no lo es, dice que ya no lo es, y por haber sugerido que el que seguía trabajando, que seguía siguiendo las indicaciones del gobierno ruso, me ha amenazado con denunciarme, Inna Afinagenova. Si tú analizas lo que dice Inna Afinagenova, es casi todo es objetivo y cierto. Simplemente está omitiendo un montón de cosas para llevarte a una conclusión manipulada. Pero utiliza la información objetiva. Ese 60-40 hace que exista cierta credibilidad a lo que diga Telesur, a lo que diga Hispan TV, a lo que diga OK Diario, a lo que diga La Razón, a lo que diga cualquier periódico de derecha que ustedes quieran, o cualquier televisión oficial, la China por supuesto también, que se está emitiendo en los sistemas de cable de distintos países. Es un pequeño repaso de lo que es la propaganda que anda y anda, y que nos manipula aunque no nos demos cuenta. Y quizás, si estamos conscientes de que existe, podamos identificar cuando nos están contando un cuento y no nos están informando, sino al contrario nos están desinformando, que es el mejor negocio de muchos. Vamos un segundo al chat. Acaba de cumplir Elvis 45 años de muerto. ¿Por qué es tan grande el rey? ¿Qué lo inmortalizó? ¿Cuál es su legado? Primero, su voz. Segundo, que llevó la música de los negros al mundo de los blancos, en una época en la que la división era enorme. Él no inventa el rock lo inventan Chuck Berry y Little Richard, pero lo popularizan Bill Haley y sus Cometas y Elvis Presley, que hacen ese puente para la normalización de lo que era una música segregada, discriminada, de gente de segunda. Básicamente es eso. Hizo que el rock sonara en el mundo blanco y por extensión en todo el planeta. Y eso se lo tenemos que agradecer, por supuesto, a Elvis Presley y a su manager, el coronel, no me acuerdo cómo se llama ahora. Siempre que pienso en coronel, pienso en el coronel Sanders, porque me gusta mucho el pollo Kentucky. Pero sí, es lo que le tenemos que agradecer a Elvis Presley. Y óyelo, es que hay voces que simplemente se salen de lo normal. La voz de Frank Sinatra, la voz de Ella Fitzgerald, la voz de Aretha Franklin, la voz de Freddie Mercury y la voz de Elvis Presley se salen totalmente de lo habitual, incluso en un mundo de grandes voces. Y ahora hay grandes voces porque gracias a las redes la gente con talento está pudiendo salir. Y entonces encuentras gente talentosísima y voces divinas. Yo me la paso encontrando voces maravillosas, igual en el punk celta que en el rock, que en la música folclórica, que en el rock de raíces, que en el blues. Hay muchísimas voces, pero algunas evidentemente destacan por encima de las magníficas voces que escuchamos. Yo creo que eso es fundamental para que siga considerándose a Elvis Presley el rey del rock. Siempre hay que acordarse cuando los Beatles fueron a conocer a Elvis Presley, estaban nerviosísimos. Ya eran los Beatles, ya estaban en Estados Unidos, ya habían conquistado Estados Unidos y el mundo, pero estaban nerviosísimos cuando fueron a visitar a Elvis Presley a Graceland. Buen día, Mauricio. A ver, esto nos va a dar. ¿Qué prefieres, un libro electrónico Kindle o un libro físico? El Kindle toda la vida y el teléfono. Yo leo mucho en el teléfono.
tengo una aplicación, tengo 2 aplicaciones, Kindle y EPUB y de ebooks en el teléfono y en el autobús municipal, que es mi principal medio de transporte cuando no uso el patinete. Pues, es comodísimo leer en leer el teléfono. Por eso siempre mis carcasas tienen anilla para poder ir colgado y leyendo. Así que pues eso es, prefiero los libros electrónicos, evidentemente, porque puedo andar con ellos por todos lados, mientras que es mucho más difícil andar con algunos libros físicos por ahí. Me acuerdo cuando compré la trilogía en un solo volumen del Señor de los Anillos, los tenías que leer en tu casa. Bueno, dice, y esto lo vamos a poner, Luigi Solís dice: buen día Mauricio, supo que AMLO dijo que los ataques violentos de la semana pasada en Ciudad Juárez y Tijuana fueron algo normal y que sus detractores estaban exagerando. Totalmente un loco de presidente. Me obligas a hacer, bueno, no me obligas porque ya lo tenía yo preparado, es lógico, pero me das pie a comentar una cosa y a ver esto que preparé. Hice una pequeña edición, les voy a pedir que tengan paciencia para ver esto. Porque efectivamente el presidente dijo que no pasa nada, aunque pase. Vamos a ver esto. Como ven ahí, unos sujetos armados obligan a una familia a abandonar su auto, luego incendian el auto, porque ¿por qué no? Esa familia no tenía ninguna culpa. Disparan unos tiros al aire y luego se van. ¿Están detenidos? No. ¡Córrele, córrele a la verga! ¡Pura gente se queda mancho a la verga! ¡No más a la verga! Ciérrale. ¿Pasar al ejército a los cuarteles? Vamos a llevar a cabo una política de seguridad distinta a lo que se ha aplicado. Lleva 79,000 muertos, Peña Nieto, sí. 104,000 Calderón. Tiene que hacer algo distinto. Totalmente. ¿Pero qué va a hacer eso distinto? Vamos a atender las causas. ¿Qué son? Que haya crecimiento económico, que haya empleo, que se atienda a los jóvenes. ¿Pero y el crimen y los cárteles? Sí, pero primero las causas. ¿No va a haber 80,000, 100,000 muertos con usted? No. Y sobre todo, que no vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también les decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan. En resumen, la alcaldesa de Tijuana, que es una de las ciudades donde ocurrieron estas atrocidades, estos atropellos por parte del crimen organizado en México, la alcaldesa, que es del partido del presidente, le dice a la gente que pague la extorsión de los narcotraficantes, de los grupos de delincuencia organizada, sean cuales fueran, que paguen. Y que los otros, pues si no les pagan, pues que ataquen y incendien y le disparen a esos, pero no a la gente que no están extorsionando. Es tan enormemente perverso, es tan brutalmente enloquecido, está tan lejos de toda realidad medianamente humana, que yo no lo atino a creer. He estado preguntando a la gente queridísima en México, ¿qué rayos está pasando? Esto no puede ser.
El presidente, cuando le preguntaron sobre esto, dijo que agradecía que la gente apoyara a su gobierno. Él cree que todo se trata de él. Él cree que lo más importante es que la gente apoye a su gobierno. Aquí hubo muertos, y entre ellos un niño de 4 años. Pero sobre todo población aterrorizada, absolutamente en manos de la delincuencia organizada, y los responsables de seguridad diciendo que bueno, esto no es terrorismo, es propaganda. Se hacen propaganda los grupos delictivos. Bueno, pues esto yo no lo había yo visto en ningún, ni siquiera en los estudios de propaganda de la propaganda rusa, que son buenísimos para la propaganda de los rusos. No olvidemos que los rusos zaristas inventaron, por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sion, que mucha gente se sigue creyendo. ¿Qué es esta barbaridad? ¿Qué es esta, sobre todo, esta desidia, según la cual que muera gente es normal, que haya ataques pues es normal, o es un signo de que está debilitándose la delincuencia? La delincuencia debilitada no hace esto con toda impunidad, porque ni los que entraron a aquel establecimiento gritando el nombre de su líder y lanzando cohetes Molotov, ni los que quemaron el automóvil de esa pobre familia, ni los que quemaron otros muchos vehículos, que son miembros del cártel Nueva Generación de Jalisco. Ninguno de ellos tiene la culpa. Pero a ellos no se les está protegiendo. Se está diciendo que son víctimas de la propaganda de la delincuencia organizada. Y si la gente no quiere problemas, pues que le pague, como dice Montserrat Caballero Ramírez, que es la alcaldesa de Tijuana, que le pague sus facturas a los que cobran extorsión, que llaman derecho de piso. Quieres abrir tu empresa. Esto es al estilo de los gángsters de los años 20, 30 en los Estados Unidos, nada distinto. Qué bonita tienda tienes, sería una lástima que le pasara algo. Te vendo protección, me das tanto dinero a la semana y además me puedo comer las manzanas que quiera cuando voy pasando, o le puede pasar algo terrible a tu establecimiento, te pueden romper las ventanas, te lo pueden quemar. Es eso. Pero aquí no hay, esta gente no tiene a quién acudir. Está saliéndose totalmente de toda lógica. Está convirtiendo realmente el país en un estado fallido. Un estado incapaz de controlar nada como no sea la imagen del presidente. Porque es lo único que importa y es al servicio de lo cual se encuentra la práctica totalidad del gobierno. Al servicio de la imagen del presidente. Y tienes 130 millones de personas lanzadas a la buena de Dios, con excepción de los que están en los grupos delictivos, victimizando al resto de los mexicanos. ¿Qué puedo comentar? Y olvídate que sea yo mexicano o no. Yo veo esto pasando, o lo he visto pasar en Etiopía, en Sudán, en Haití, y simple y sencillamente es descorazonador, porque no veo salida, no veo que nadie esté interesado en resolver la situación, porque quien más interesado debería estar es la izquierda mexicana, y una parte está en silencio y otra parte está cobrando en el gobierno. Y así no. Me perdonan, igual mañana cambio de opinión o estoy de mejor humor, pero no veo esperanza. Lo siento. Bueno. He leído a Michael Ende, leí La historia interminable, me pareció magnífica, no leí nada más. Aún escribes ficción, no, hace muchos años que no escribo ficción. Ni sé por qué en realidad.
Le cuento historias a mi hijo, ahí sí. Ahora hago cuentos infantiles, ¿no? Pero verbalmente. Escribir no hace mucho que no. Pero ahora las historias que cuento son más reales, pero sigo contando historias. Es a lo que me dedico. Esto ya lo he explicado. Aunque llevo tanto tiempo en España, ¿por qué no tengo acento español como otros que se fueron para allá? No lo sé. Yo siempre lo vi en amigos míos argentinos que fueron a México después del golpe de Estado de Videla, y un grupo de ellos hablaban más acentuado su acento argentino en México de lo que cuando estaban en Buenos Aires, y otros a los 6 meses de estar en México hablaban como si hubieran nacido en Azcapotzalco. ¿Por qué? No sé, es una forma de funcionar en nuestro cerebro, porque yo nunca me propuse ni mantener acentos ni no mantener acentos. De hecho, tengo un acento bastante neutro, porque me dicen la gente de aquí que cuando me junto con mexicanos, pues hablamos mucho más intenso el acento chilango, ¿no? Que es el mío. Pero nunca me lo propuse, simplemente así funciona. Supongo que es algo de nuestra manera. Mi chica, por ejemplo, si se va a Andalucía 2 semanas, regresa hablando como si hubiera nacido en Sevilla. Y si se va a Cataluña, regresa hablando como si hubiera nacido en Cataluña. Se le pegan los acentos mucho. Y luego la gente le dice que habla como mexicana. Hombre, después de vivir tantos años conmigo. Pero entonces, supongo que es esto, que son formas de funcionar en nuestra mente que alguien debería estudiar. ¿Por qué el rey va desnudo en vivo y no Mauricio Schwarz en vivo? Porque no soy yo lo importante. Lo importante es denunciar que el rey va desnudo. Lo importante es que todos seamos el niño que dice, no lleva ningún traje hecho con hilos de oro y telas mágicas y maravillosas. Va desnudo. ¿Va desnudo el presidente de la República, o va desnudo Donald Trump, o va desnudo Putin, o va desnudo Macron, o va desnudo cualquiera? Eso es lo importante. Yo, como ya lo he dicho, me vendo muy mal. Cuando personas como JJ Benítez cuentan los delirios que cuentan, ¿se lo creen de verdad? ¿Se burlan de la gente? ¿Hay algún problema psiquiátrico detrás? Yo he conocido a los dos tipos de gente. Y de hecho conozco a una persona en concreto que ha pasado por las 2 etapas. Iker Jiménez se lo creía. Luego dejó de creérselo, pero es un negocio, es un negociazo, gana millones. Entonces, JJ Benítez dudo mucho que se lo crea. Hay varios que estoy convencido que no se lo creen, y hay otros que sí se lo creen. Por ejemplo, Andreas Kalker es un estafador de tomo y lomo. Empezó en el mundo vendiendo motores accionados por agua, o que mejoraban su rendimiento con agua. Y ahora vende estas pócimas que supuestamente curan todo. Pero Josep Pamias creo que se lo cree a ratos, aunque no se da cuenta de sus contradicciones. Entonces, cuando está enfermo va al hospital. En vez de tomar sus hierbas, va al hospital y que la sanidad española le arregle el problema, y luego regresa a seguir vendiendo sus hierbas para lo mismo que tenía él. Creo que no se da cuenta, ¿no? Es alguien que vende hierbas para que te vuelva a crecer el cabello, y él es calvo. Y no creo que se dé cuenta de la disonancia o desastre cognitivo que ello representa. ¿Qué opinas sobre incendios, escasez de las temperaturas del mundo? ¿Estamos en un ciclo de verdad o es el principio del fin? No, mira, no. Estamos en una crisis que se llama el cambio climático, provocada por el exceso de emisiones de gases de invernadero a la atmósfera, o por lo menos provocada en gran parte por eso. Igual tiene otro componente, pero ese seguro es uno de ellos. Es decir, nosotros hemos provocado un cambio climático que produce todo esto, y hay que resolverlo. Punto. Yo creo que lo vamos a resolver, ya lo he dicho, pero el principio del fin, no. Otra vez, mira para atrás, siempre hemos venido mejorando. Pues entonces lo razonable es que sigamos mejorando si seguimos empeñándonos por hacerlo y trabajando con más intensidad cada día. ¿Considera usted
que la guerra es resultado de las diferencias entre políticos y no entre los ciudadanos que forman parte de los países. No, es que no hay una sola explicación a las guerras, hay muchas explicaciones distintas en guerras distintas. No todas las guerras son iguales, hay guerras de agresión, hay guerras de defensa, hay guerras de liberación, hay guerras de independencia, hay guerras que son luchas de egos y hay guerras que son odios tribales eternos. Nunca busques una sola explicación para un fenómeno complejo, y el enfrentamiento bélico humano es un fenómeno complejísimo, por eso se ha escrito tanto sobre la guerra. Entonces, no creo que sean una cosa u otra, creo que hay muchísimas causas distintas en muchos momentos. En muchos momentos distintos, y lo que hay que hacer es un análisis casuístico, es decir, cada caso por separado, cuáles son las características que tiene. ¿Es cierto que Hitchens se volvió de derecha luego del 11S al apoyar la posterior guerra contra el terrorismo? Pues no creo, yo también apoyo la guerra contra el terrorismo. Aquí en España vivimos el ataque del 11M, donde volaron varios trenes en la estación de Atocha matando a muchísima gente. ¿Cómo no voy a estar a favor de la guerra contra el terrorismo? Lo que pasa, y esto es muy preocupante de verdad, es que una parte de la izquierda, la parte más ruidosa, la parte más molesta, pretende que ser de izquierda sea monolítico y ellos deciden qué es. Te pongo un ejemplo. Cuando yo hablo de, como lo hice la semana pasada, de que es mejor la situación de una democracia liberal como la que vivo yo en España, donde puedo luchar por cambiar y mejorar la sociedad y establecer una socialdemocracia más funcional y un socialismo democrático, es mejor para mí, que quiero eso, vivir en España que vivir en Rusia. Me dicen que estoy defendiendo a Estados Unidos, porque tengo que criticar todo lo que hace Estados Unidos. Y Estados Unidos hace muchísimas cosas malas, pero no todo. El solo hecho de decir eso ya me ubica para muchos en la derecha, porque su profundidad conceptual es la de un charco. Entonces, no te vuelves de derecha si adoptas ciertas opiniones porque alguien haya decidido que pertenecen a la ortodoxia de izquierda. La ortodoxia de izquierda busca, lo único que puede unir a toda la gente de izquierda es que busca una mayor justicia, una mayor igualdad de oportunidades, una vida digna para todos. Romper con el mito de la competencia y recordar que somos animales sociales y que solo en sociedad podemos florecer y desarrollarnos y prosperar. Porque así ha ocurrido a lo largo de la historia. Eso es lo que diferencia a la izquierda de una derecha que dice no hay que competir y que los que compitan mejor vivan muchísimo mejor y los que no saben competir pues se mueran de hambre. Pero ¿tengo yo que estar con Putin? No, si Putin es de ultraderecha, por favor, es ultraneoliberal, pero además está al frente de una cacocracia, de un gobierno de ladrones y de delincuentes. ¿Cómo va a ser eso izquierda? No. La religión de la Edad Media apoyó a la ciencia, no es cierto. Bebes Coca-Cola y ahora me sales con que te gusta el pollo Kentucky, cada vez me caes mejor, Mauricio. A ver, es sabroso que tenga orígenes en Estados Unidos. Pues mira, pues los antibióticos también. Nada es tan terriblemente malo. Una de las cosas que ha hecho precisamente, y me parece muy bien, Daniel Orain con su canal 1420, es demostrarle a la gente que los rusos no son todos unos monstruos. Porque claro, ese es el otro lado, ¿no? Todos los rusos son unas bestias que apoyan a Putin y nos quieren matar a todos. No es cierto. Y el canal de Daniel sirve mucho para separar a la población del gobierno. Obviamente hay un sector que la apoya. Bueno, hay un sector que apoya a cualquier bestia. Pero la mayoría de los rusos, como la mayoría de los estadounidenses, son gente común y corriente como tú y como yo. Y más vale que lo aceptemos. Es fundamental tratar de entender antes de condenar. Y eso sí que lo veo difícil. Hoy lo decía yo en Twitter, que eso sí es difícil.
Un olvidado de la época inicial del rock es Jerry Lee Lewis, pues no se ha olvidado a dónde, pues es una película de él que se llama precisamente Great Balls of Fire. No creo que esté olvidado para nada, es un gran pianista. Lo que pasa es que tuvo una vida un poco complicada. A Mauricio no le gusta el metal. No, me gusta, a ver, es que lo que pasa es que luego en metal se definen una serie de cosas que yo no identifico con el metal más extremo, ¿no? Si Apocalíptica es metal, pues sí me gusta. Si Nightwish es metal, pues algunas cosas de ellos me gustan muchísimo. Si AC/DC es metal, me encanta. Pero es ahora el metal más extremo, el death metal, por ejemplo, y los rugidos y este tipo de cosas, o esa batería donde lo único que estás haciendo es demostrar que puedes aporrear tantos 64avos de nota durante toda una canción, un tambor, pues no me entusiasma. O esos excesivos desplantes de guitarra que son más acrobacia que música, desde mi modestísimo punto de vista. Y aún así hay cosas que me gustan. Unleash the Archers, por ejemplo, que tiene a un baterista así, y que tiene a un par de guitarristas así. Oigo cosas de ellos porque me encanta la voz de la cantante. Entonces, no, hay cosas que se conceptuarán dentro del metal que me gustan, y hay cosas que sé que se conceptúan dentro del metal que simple y sencillamente no me gustan. ¿Con qué equipamiento acompaña su guitarra? No sé si ya lo habrá contado. Muy poco, ¿eh? Yo tenía yo un amplificador Marshall, y lo único que usaba ocasionalmente era un overdrive, un pedal de overdrive. Porque el tipo de música que hacíamos se prestaba más a un sonido limpio de la guitarra, donde el tono lo controlabas con el tono de la propia guitarra. Tenía yo una tipo Stratocaster, que no era una Stratocaster, también era una imitación, como esta es una imitación Hohner de la Les Paul, de la Gibson Les Paul. Y tenía yo mi acústica de toda la vida, una Yamaha rarísima que tiene cabeza de guitarra eléctrica, pero es una electroacústica muy bonita, que es con la que toco hasta hoy. ¿Qué piensa de Pigmenio Ibarra, maestro? Que es un desvergonzado, un corrupto, un ladrón y un servil, que si fue un hombre honesto en el pasado, eso quedó en el pasado. Sigo haciendo amigos hoy, ¿eh? No me van a dejar ni uno. Bueno, antes de que otra cosa pase, quiero comentar la tontería religiosa, no de la semana, porque no se hizo esta semana, no es la tontería religiosa de la semana, pero es una tontería religiosa de estos tiempos, que me dio muchísima risa y al mismo tiempo muchísima preocupación, porque es el tipo de cosas que hace la Iglesia, en concreto la Iglesia Católica, que es a la que yo pertenecí, siempre lo trato de recordar, y por lo tanto es la que mejor conozco. Estoy comulgado. Que hace para embaucar a los medios de comunicación y, digamos, a la gente más crítica e intelectualmente o informativamente preparada, y entonces los embauca con algo que nunca va a llegar a las bases fundamentales, que son las que ponen la limosna de la que vive toda esta tropa de vagos. Y me refiero a una declaración del señor Bergoglio, que ahora nos sale con que defiende la teoría de la evolución y el Big Bang y asegura que Dios no es un mago. Pues entonces, ¿qué es, chaval? Porque mira, si tienes unos 3, 4 panes y 4 o 5 peces y le das de comer a una pila de gente con eso multiplicándolos, es magia. Es magia. Y si tú caminas sobre el agua, pues es magia. Y si conviertes el agua en vino, si realmente puedes tomar agua y convertirla en vino, ¿cómo lo llamas? ¿Big Bang? ¿Evolución? Magia. Absoluta magia. Si tú puedes ver el planeta y hacer que llueva tanto, no sé de dónde sacaste el agua.
hacer que llueva tanto que solo se salve el arca de Noé y no se salve ninguno de los otros barquitos que había en el mundo en ese momento, cosa que por cierto es bastante rara. Es magia. Y luego el agua desaparece. Aparece por arte de magia, llueve. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba antes? Llueve. Se cubre todo. Todo hasta el Everest. Cubierto de agua. Y 40 días después, desaparece. Eso es lo que hace en Penn and Teller cuando desaparecen cosas, ¿no? Magia. Toda visión religiosa es mágica. Nace un niño, pero la madre es virgen. Magia. Magia absoluta. Hay una higuera y Dios, el Hijo de Dios, que es el mismo, porque son 3 en 1, como el aceite. Hay una higuera y el Hijo de Dios va a la higuera. No es tiempo de higos y entonces no tiene higos. Entonces se enoja y maldice a la higuera y la higuera se muere allí. Se muere así, ¡puf! Magia. Magia pura. Creas un jardín y ahí pones a Adán y Eva. Magia. Sacas a Eva de la costilla de Adán. Magia. Ah, no. Espera. Lo que me estás diciendo es que la Biblia es mentira. Ya. Pues qué bueno que estás de acuerdo conmigo, Paco. El Papa Paco tenía que llegar a esto. Sí, efectivamente, la Biblia es un cuento, es una mentira. La Tierra, el universo no se creó en 6 días. El ser humano no se creó de barro. Todo es un cuento, es una fantasía de un pueblo salvaje, de pastores de cabras a los que les encantaba hacer la guerra con sus vecinos, y mientras se rompían la crisma y pastoreaban cabras, se inventaban estas historias que se iban contando en las noches, mientras cuidaban a sus cabras y se apercibían de que su enemigo no les rompiera las cabezas durante la noche. El pueblo hebreo en concreto. Un pueblo a lo mucho neolítico, ¿no? Quizás de la edad del hierro, ya, para ser buenas personas. Que se cuenta esas historias así como yo le cuento historias a mi hijo. Y que alguien que es tonto va y cree que son verdad. Qué bueno que el Papa haya dicho que la Biblia es mentira. Esto ya lo sabía yo, pero qué bueno que se lo diga a quién. Se lo dice a los medios, lo dice desde el balcón que tiene en la Plaza de San Pedro, porque sabe que no va a llegar a la gente que el domingo a las 12 va a misa, que no va a llegar a los cientos de miles de personas que acuden a la Basílica de Guadalupe a dejar su dinero allí y a pedir un milagro imposible. Un milagro que solo se le pediría a un mago. Esa gente no se va a enterar que dice el Papa, porque ha dicho el Papa, que la Biblia es mentira, que es una fantasía, que no se multiplican los peces y los panes, y que no se camina sobre el agua, y que no se resucita el tercer día, ni se puede levantar a los muertos como lo hizo Cristo con Lázaro. Que todo eso es un cuento, y por supuesto María ascender a los cielos viva y enterita y encantada de la vida, pues tampoco. Todo es un cuento, todo es una antigua fantasía, una superstición que se ha ido adicionando y a veces escribiendo y luego reescribiendo a lo largo de muchísimos años. Pero no se va a enterar de esto la gente que va a Lourdes a pedir una curación mágica. No se va a enterar de esto la gente que va a las parroquias pequeñas de los pueblos pequeños en América Latina o en África o en Asia a ser victimizados por el maldito párroco que los utiliza para vivir, porque no trabajan los párrocos. Les pide limosna, a veces los usa sexualmente, les pide trabajo gratuito y los controla en todas sus vidas, amenazándolos con el infierno, que también es un cuento. Esas personas, este personaje que es Bergoglio, este personaje que es el Papa Paco, no se van a enterar de que su Papa ha dicho que la Biblia es un cuento. Y eso lo hace bastante peor.
además de ser una tontería, es una bajeza enorme. Sabe que no va a trascender lo que ha dicho, pero ha quedado bien con los corresponsales, ha quedado bien con la gente que con cierto nivel intelectual pretende defender a la Iglesia, y sin embargo no ha afectado para nada a las personas que más merecerían saber que les están viendo la cara. Esos señores que dicen que hablan con Dios, porque ese Dios también es una fantasía. A que no se atreve a ir a decírselos. Pues más o menos por ahí es por donde estamos. Y se nos acaba el tiempo, qué divertido. Bueno, a ver, ¿hasta qué punto es razonable tener expectativas con los candidatos que votamos? Pues mira, depende de lo que les exijas a los candidatos a los que votas. Si tú vas y dices, mira, nosotros sí vamos a votar por ti, pero tienes que hacer esto y esto y esto y te vamos a estar vigilando. Y vamos a estar viendo cómo te comportas y qué votas cuando estás en el Congreso. A ver, si se propone esto, ¿tú vas a votar eso? No, yo no. Vale, fírmamelo aquí. Y vamos a exigirte como sociedad participativa que respondas a los compromisos que representa el que votemos por ti. Pero por un lado nos dicen, mira, tú vote ya, con eso ya lo resolvimos todo. La democracia es que votes. No, no es eso. La democracia es mucho más profunda que eso. Y luego mucha gente dice, yo ya voté. Háganse un lío ustedes. Esto es asunto de ustedes, no mío. Yo ya voté. Cuando esa es tu actitud, no debes tener ninguna expectativa. Porque además los que se van a presentar como candidatos les das igual. Pero si te vuelves una sociedad participativa exigente, que requiera transparencia, que vigile, que supervise y que denuncie a sus políticos, vas a hacer que se metan de candidatos aquellos que por lo menos tienen cierta expectativa de cumplir con las necesidades que tienen las personas que les votan. Son dos formas de democracia. Y son fundamentalmente responsabilidad nuestra como ciudadanos. Aunque evidentemente hay una gran responsabilidad por parte de los gobiernos que favorecen una democracia meramente simbólica. ¿Qué piensas acerca de la clasificación de generaciones? Que es boba, ya la vivimos nosotros y eres igualmente tonta. La gente no se divide por generaciones, la gente se divide por cómo es. No se caracteriza por el año en que nació, se caracteriza por cómo piensa, cómo siente, cómo se relaciona con la gente a su alrededor, qué sabe, qué no sabe, qué cree, qué no cree, qué le gusta, qué no le gusta, qué lo compone como individuo. Obviamente el pertenecer a una determinada generación crea ciertas corrientes a las que te adhieres, porque bueno, pues cuando eras joven pues tenías que dejar el pelo largo y usar pantalones de campana, porque si no, no pertenecías. Pero eso no era lo que definía quién eras tú, era simple y sencillamente lo exterior. No creo que sean definiciones que revelen nada sobre la gente que supuestamente pertenece a ellos. Pero es muy buen pretexto para el de algunos para desresponsabilizarse de sus propias vidas. Blanca Trejo, muchas gracias. No seas mi fan, sé fan de las buenas ideas. Cuando eres fan de personas, las personas a la larga te decepcionan. Yo a cada rato me encuentro con eso. Ay, es que me has decepcionado muchísimo, Mauricio. Yo pensé que tú pensabas distinto. Pues no seas tonto, no pienses lo que yo pienso, pregúntamelo. Ay, es que yo esperaba algo distinto de ti. ¿Y a ti quién te dio derecho a esperar cosas de mí? O de nadie. Las personas cuando las idealizas un poco acaban desilusionándote, porque todos somos imperfectos. Pero si te enamoras de las mejores ideas, si eres fan de las mejores ideas, pues esas las tienes para toda la vida. ¿Es cierto que los amplificadores de bulbo son mejores o es puro rollo? Los guitarristas dicen que sí. Los guitarristas que realmente saben, que tienen la oreja mucho más afinada que la mía, dicen que por lo menos para ciertas cosas, sí son mejores. Y tú sabes que encontrar el tono, es una de las grandes peleas de los guitarristas. Encontrar el tono que te distingue es un trabajo que muchas veces es de años. Tú oyes a Santana y sabes que es Santana, aunque la canción que esté tocando no la hayas oído en la vida,
sabes que es Carlos Santana. Y a Brian May lo reconoces, y a Jimi Hendrix lo reconoces, y a Jimmy Page lo reconoces, a menos que realmente tengas oído de artillero. Porque han encontrado un tono de la guitarra que depende de todos los parámetros que van metiendo en la guitarra, desde los tonos mismos que tienen los controles de la guitarra y los amplificadores, y los preamplificadores y los pickups mismos que usas en tu guitarra, hasta lo que haces en los amplificadores y cómo modulas el sonido que sale del amplificador al micrófono, a la mesa de sonido, y en la mesa de sonido se manipula para que suene a ti. Y los que trabajan en eso, que son los que más saben y los que mejor tocan y los que más distintivamente tocan, pues dicen que sí. ¿Dónde puedo escucharme tocar la guitarra? Casi en ningún lado, afortunadamente. Soy bien malo, ya me acompaña un poco. A mí me soportaban en el grupo con la guitarra porque escribía yo las letras de las canciones, pero no porque fuera yo demasiado buen guitarrista. Pero creo que por ahí andan, si buscas a Transfusión, que era nuestra banda, creo que subí algunas cosas hace muchos años en un acto de irresponsabilidad absoluta. Noé sobrevivió porque se comía un animal del arca cuando hacía falta. Por eso no hay unicornios ni dinosaurios. Es bueno ese. Bien, bien, me gusta. Bueno, eso ya lo comenté. No sé exactamente de ningún nuevo acelerador. A ver, el acelerador que tiene el CERN en este momento, el LHC, todavía tiene muchísimo que dar, todavía tiene muchísimo que ofrecer. Hay muchísimas investigaciones, hay docenas de científicos haciendo fila para hacer experimentos en el LHC. No sé que haya planes de uno nuevo. ¿Sí entiendes el Stratocaster? No era un Strat, era una copia. Básicamente la copia está por fuera, ¿no? La famosa Transfusión, el famoso Transfusión, la otra banda nos llamábamos, éramos divertidos. Bueno, pues quería yo hablar de una iglesia que conozco, porque la próxima semana quiero hablar de otra iglesia. Hay dos iglesias que me gustan, bueno, se los voy a adelantar. Hay dos iglesias que me gustan muchísimo en Londres, y las dos las descubrí por accidente. De hecho, una de ellas, tengo amigos que viven en Londres, que cuando cenábamos después les decía, había una iglesia normanda del siglo XII preciosa y tiene esto y tiene aquello. Me miraba y dices, ¿dónde es? Tal lado. No puede, pero ¿por qué no la conozco? Pues no sé, tú vives en Londres, yo vine 15 días. Pero el hecho real es que me encontré dos iglesias que me gustan muchísimo. Y hice un hilo de Twitter sobre una de ellas, y hoy voy a hacer otro hilo de Twitter sobre la otra. Una fue construida en el siglo XI por un bufón de la corte, y la otra fue construida por los caballeros templarios. Entonces son interesantes. Pero sí quiero adelantar algo con lo que termino los dos hilos. ¿Cómo que te metes a iglesias? Pero si no eres ateo, ya. Soy ateo, pero no tonto. A ver. ¿Tú has oído hablar del Quijote? ¿Te gusta leer el Quijote? ¿Sí? Es maravilloso, es una novela excelente, que además tiene varias novelas dentro, y tiene historias interesantísimas, y te revela mucho sobre el ser humano, pero es una fantasía. Claro que es una fantasía. ¿Y te gusta Blade Runner? Blade Runner es otra fantasía. Y, no sé, Romeo y Julieta o cualquier novela que tú me digas. ¿Te gusta leer a Stephen King? Son cosas de terror maravillosas. Pero es fantasía. Las obras de arte se crean sobre fantasías, o son fantasías sobre la realidad. Si tú ves la pintura de Monet, o ves la pintura de Rafael, o ves la pintura de Leonardo da Vinci, pues están basadas en la realidad,
pero es una fantasía sobre la realidad. Bueno, pues no existen Romeo y Julieta, no existe el Quijote, no existen los personajes de Stephen King y no existe Dios. Pero con base en esa fantasía y todo el gran Señor de los Anillos a su alrededor, con tantos personajes, tanto bíblicos como extrabíblicos, santos, santitos, vírgenes, virgencitas, querubines y demás, muchas personas, seres humanos reales, han hecho obras de arte maravillosas. Que su inspiración es una fantasía, pues mira, me da igual. Lo que yo admiro es la obra humana. Bach hacía cantatas religiosas. Luteranas eran, ¿no? ¿Era luterano? Creo que sí. Pero son falsas. Son falsos. Es falso el Dios al que le cantaba. Ya, pero las cantatas son reales. Y las iglesias son reales. Y la Capilla Sixtina está pintada realmente por un tipo que estuvo 4 años prácticamente solito dándole al pincel allí. Miguel Ángel. Y todo el arte religioso ha sido hecho por seres humanos que, movidos por esa fantasía, han creado obras maravillosas que nos hablan más del artista que de la fantasía. Que nos hablan más de lo humano que de lo divino. Claro que me gustan las iglesias y me gusta encontrar iglesias maravillosas. Y el día que entré a la capilla, ¿cómo se llama? La Chapelle, que está frente a Notre Dame. Esa maravilla de vitrales y de luz, aquella arquitectura de luz, pues claro que se hace que te den ganas de caer de rodillas y llorar. No por la experiencia religiosa, por la experiencia humana que implica eso. Como puedes apreciar el arte islámico y puedes disfrutar enormemente un paseo por todas las construcciones que hay en Granada de la cultura islámica. Puedes recorrer el arte budista, puedes recorrer el arte hindú, puedes admirarte de los templos de los aztecas sin tener que creer en Huitzilopochtli. Ese es el punto del arte, por lo que yo sigo metiéndome en iglesias y divirtiéndome muchísimo y admirando muchísimo la obra humana que representan. Gracias a Filiberto López por el super sticker. Y ¿crees posible que el gobierno de Putin pueda caer si Rusia es derrotada en Ucrania? No, no lo creo. No lo creo porque el control de la información es tal que eso lo justifican con mucha facilidad. Y como siempre los malos son Occidente y sobre todo Estados Unidos, que está planeando destruir a Rusia desde siempre, yo creo que Putin puede dar explicaciones muy sencillas sobre el asunto sin perder el poder. El poder lo va a perder cuando los elementos que le dan poder, que son fundamentalmente las mafias rusas, son fundamentalmente los grandes oligarcas rusos, le retiren el apoyo y pongan a otro que les resulte mejor negocio. Eso, o una verdadera revolución democrática pacífica en Rusia, que no veo tampoco tan imposible, pero sí enormemente improbable en este preciso momento. Dicho lo cual, ya nos pasamos 7 minutos, esto está muy mal. Les cuento de una de las iglesias la semana próxima y luego de la otra ya les contaré después. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar conmigo. 229 personas, les pido encarecidamente, recomienden el canal, denle me gusta, suscríbanse, ayuden a que crezcamos, sobre todo porque si no crecemos no tenemos para hacer cosas y yo quiero hacer cosas en el canal y todas esas cosas horripilantemente implican la necesidad de dinero. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, nos vemos el miércoles en el vídeo que se va a tratar de no sé qué exactamente, porque tengo 3 o 4 posibilidades. Tenemos los segmentos de este streaming a lo largo de toda la semana. Habrá alguna cosa a través de Ahora Música cuando se pueda. Véanos, recomiéndenos, estén con nosotros y por supuesto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.